Señora Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, señor Presidente de la Comisión Especial de Enmiendas Constitucionales, señoras y señores asambleístas, compañeros presidentes de las centrales sindicales que conforman el Parlamento Laboral Ecuatoriano y compañeras y compañeros parlamentarios sindicales, colegas de la CUT, compañeras y compañeros todos. El Parlamento Laboral Ecuatoriano, conformado por la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, la Confederación Sindical del Ecuador, la Confederación de Trabajadores del Sector Público y la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social, acudimos hoy a este llamado al diálogo que sobre justicia y equidad ha propuesto el Gobierno y la Asamblea Nacional como ratificación del compromiso que como instancia social y democrática tenemos de brindar nuestro aporte al logro de consensos en pro de la debida protección y tutela de los derechos fundamentales de la clase trabajadora ecuatoriana. Nuestra presencia en este recinto de la democracia no avala ni descalifica a nada ni a nadie. Se debe asumir como lo que es, la oportunidad para juntos, con las diferentes funciones del Estado, poner un ejemplo de voluntad política para en democracia superar las diferencias y visiones que del mundo del trabajo tenemos y en el marco del respeto severo al derecho internacional y de la Constitución, promover una legislación acorde con dichos compromisos que como Estado adquirimos y que estamos obligados a respetar y hacer respetar. La visión del Parlamento Laboral, está plasmada en el documento que entregaremos en este seno y que esperamos sirva de punto de referencia para este proceso, que hoy se inicia y que no debe culminar sino hasta obtener los resultados que la clase trabajadora demanda en el marco de nuestras legítimas aspiraciones y el desarrollo progresivo de los derechos tal cual lo señala la Constitución de Montecristi. Seguramente llamará vuestra atención por qué el Parlamento Laboral plantea negociaciones político-sociales y no simplemente el diálogo. La respuesta es sencilla, pero contundentemente justificable. El diálogo donde una de las partes investidas del poder político que ejercen todas las instancias de la cosa pública, que solo se limita a escuchar a través de sus intermediarios, respetables por cierto, pero casi siempre sin poder de decisión necesarios para asumir acuerdos y cumplir compromisos, se tornaría en una eterna dilatoria que al final se diluiría, dejando esa desilusión e incredulidad que desprestigia esta estratégica herramienta democrática, imprescindible en todo conjunto social civilizado. Consecuentemente, esa dinámica de oír al otro, intercambiar ciertos criterios, anotar y luego decidir cuándo se quiere, exclusivamente en función de los criterios unilaterales del más fuerte o del que ejerce el control del poder, no genera consensos ni construye democracia. Solo provoca la desazón que desmotiva y por ende enerva los ánimos sociales, angustia la paciencia ciudadana y sirve por ende de perverso caldo de cultivo para aquellos oportunistas politiqueros. Por ello, más allá de todo cálculo político electoral, que no es nuestra misión ni predisposición, este es el momento oportuno, quizás el último que tenga este proceso de revolución ciudadana para revertir sin sentirse ni presionado ni acorralado por nadie las acciones que están generando grave malestar en la clase trabajadora. Un proceso de sanas, cívicas y patrióticas negociaciones entre el sindicalismo y los representantes del Estado, ajenas totalmente a las viejas prácticas de la componenda, del amarre, del reparto y del chantaje, pueden y deben constituirse en hito ejemplar de una conducta política que se enraíce en la vida y conciencia ciudadana para el bien del país. En este escenario consideramos de trascendental importancia la participación
de observadores imparciales de la sociedad civil, que den testimonio de la buena fe de las partes y de la seriedad de los compromisos que se adquieran y que deben hacerse a la luz pública con la presencia de los medios de comunicación a fin de que el país entero pueda verificar nuestros mutuos esfuerzos que las partes hagamos para construir estos consensos. ¿Por qué la participación de observadores y medios de comunicación pública y privados? Porque el elemento de fedatarios imparciales que den testimonio de la transparencia y buena fe de los actores del diálogo es imprescindible para que luego los que hoy se autoexcluyen no aparezcan mañana cínicamente descalificando a los actores y sus resultados y con ello justificar su falta de capacidad propositiva y de debate democrático. Y una vez más, utilicen esas viejas muletillas del epíteto fácil y falaz ya conocido de que se ha traicionado al pueblo, de que hemos traicionado a los trabajadores. De igual manera, ese testimonio imparcial será el que le diga a la nación quienes no asumieron con seriedad y responsabilidad este proceso y no estuvieron a su altura ni a las demandas ciudadanas, que no fueron capaces de desmontar fundamentadamente los argumentos de la contraparte, que llegaron solo a imponer y que con su conducta ajena el espíritu de quienes creyeron sanamente en la convocatoria, solo buscaron satisfacer sus propias apetencias y vanidades. Por todo esto, nuestra única condición es que no haya condición previa ni posterior de ninguna clase, que en agenda abierta se incorporen los temas propuestos desde los diferentes participantes, que los temas tengan importancia en función de su impacto en la vida nacional y especialmente en lo que a nosotros se refiere en la vida y ejercicio de los derechos de la clase trabajadora y jubilada del Ecuador y no de los intereses que por muy válidos tenga de manera exclusiva el Estado y el Gobierno nacional. Agradeciendo esta invitación, insistimos que debe ser este un proceso sistemático que involucre al más alto nivel a todas las funciones del Estado, con los actores sociales, profesionales, productivos, políticos y académicos, donde podamos poner sobre la mesa nuestras propuestas, observaciones y cuestionamientos para analizarlos, debatirlos, argumentarlos y fundamentarlos, de tal manera que el resultado sea el que más favorezca no al sector que los proponga o demanda, sino al conjunto de la sociedad. El Parlamento Laboral Ecuatoriano, invocando las sabias deliberaciones de los constituyentes de Montecristi, considera que se hace imperativo rescatar y promover el ejercicio de la democracia directa para que sea el soberano el que en las urnas, de manera libre y democrática, decida el destino de los derechos de la clase trabajadora. Por ello, hemos presentado el 7 de mayo de este año un proyecto de reformas constitucionales cuyos 12 ejes temáticos buscan generalizar, profundizar, rescatar y blindar del vaivén político los derechos laborales y de seguridad social. Esto no significa para nada menoscabar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Por el contrario, los invitamos a unar esfuerzos para terminar con la inconstitucional y antidemocrática discriminación que somos víctimas de la Corte Constitucional, que de persistir nos obligaría a acudir a la justicia internacional, puesto que no permitiremos esta vez, y escúchesenos bien, no permitiremos esta vez que la voluntad omnímoda de 9 personas se imponga sin razón ni argumento válido al derecho de millones de trabajadores ecuatorianos. Trabajadores que vemos con repudio y vergüenza ajena
este comportamiento propio de vulgares calculadores de intereses y no de severos juzgadores del derecho y la justicia. He ahí la importancia de la presencia de los máximos representantes de la justicia ordinaria y constitucional en este proceso, para que nos den las explicaciones sobre el porqué de su conducta obstruccionista, de descaro abandono del camino del derecho y la razón, en detrimento de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores ecuatorianos que están obligados a tutelar y respetar. Se hace igualmente necesario la participación de los organismos de control a fin de que podamos definir un eficaz combate a la corrupción y en particular a la que azota a los recursos de la seguridad social, en la que graves indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal se han detectado por parte de dichas instancias. Y sin embargo, señora Presidenta, vemos cómo la Fiscalía y los jueces ordinarios parecerían confabulados para hacer dormir el sueño infinito del archivo perverso de las causas, generando un incentivo probioso a la corrupción y a su manto vergonzoso de la impunidad. Señora Presidenta de la Comisión y señor Presidente de la Comisión, en la mesa de negociaciones volveremos a esgrimir toda la fundamentación jurídica y social en que sustentamos nuestras propuestas. En ella plasmaremos las verdades técnico-jurídicas que ponen en evidencia no solo lo inoficioso de la enmienda constitucional laboral con la que se pretende expulsar del amparo de la legislación del Código del Trabajo y la normativa internacional a los trabajadores del sector público, creando un sistema discriminatorio, injusto e inconstitucional por la forma y por el fondo, en el que con el superficial argumento de alcanzar, entre comillas, la igualdad material, se plantea en unos casos eliminar derechos y en otros legislar de manera regresiva. Demostraremos que el inconstitucional proceso de calificación por el cual cientos de miles de trabajadores estatales ya han sido expulsados del amparo del Código del Trabajo y pasados a la LOCEP, que fue declarado inconstitucional y que inexplicablemente se sigue aplicando, no ha generado ningún tipo de beneficio al Estado, que por el contrario lo pone en real peligro de ser demandado y condenado por la justicia internacional de derechos humanos a pagar incalculables indemnizaciones. Caso igual con los temas de la seguridad social y en particular en lo que hace relación al cumplimiento del derecho constitucional a la jubilación en el IES y al pago de la jubilación patronal. Estamos listos para, sin prejuicios ni animadversiones previas, analizar la problemática del IES, su gobernabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad, de tal manera que las decisiones que se asuman no pongan en riesgo la vigencia presente y futura de la seguridad social y, por ende, el derecho a una vida digna para las y los trabajadores ecuatorianos que, habiendo entregado toda su vida laboral útil al país, no merecen un trato indiferente y hasta indolente. Con la legislación e informes de los organismos especializados internacionales, evidenciaremos las violaciones a los convenios que garantizan la libertad sindical, su ejercicio autónomo y sin discriminación. No será nuestro criterio, no será lo que pensemos o lo que nosotros creamos lo que va a fundamentar nuestra argumentación. Será el texto claro y vigente de la normativa laboral internacional y su jurisprudencia lo que traiga a la luz que ilumina el camino por donde se debe legislar en materia de derechos laborales. Señora Presidenta, aquí estamos y seguiremos en la medida en que todos los involucrados en la construcción de soluciones constitucionales, legales, pero sobre todo socialmente justas, estemos dispuestos a brindar el aporte que esta noble tarea y obligación cívico-patriótico nos impone. Nos resistimos a creer que el Ecuador es un país donde el diálogo y la negociación seria no sea posible.
no sirva como herramienta de construcción democrática, de justicia social y de equidad, donde el Estado empleador sea el primero y principal promotor y cumplidor de los derechos de los trabajadores, que brindan su esfuerzo y talento en la misión de proporcionar servicios básicos de calidad y calidez a la comunidad, que administre con eficiencia, sin para ello sacrificar a unos en favor de otros, buscando la equidad a través de sembrar la inequidad y la discriminación, que legisle con convicción y compromiso social, por igual para todos los sectores sociales, trabajadores, a los que el Estado les debe la ratificación de los convenios 151 y 154 de la OIT, que ya es hora que sean ratificados. Para terminar, señora presidenta, son innegables los avances que en los distintos campos se ha logrado, pero también están a la vista los aspectos que están generando malestar y resistencia. Reconocemos con hidalguía esos avances, cuestionamos con sincera y firme frontalidad aquello que significa regresión. Pese a ello, no renunciamos a nuestra vocación de aunar con ustedes los esfuerzos para impulsar los cambios que la patria demanda y requiere, al margen de la manipulación y la codicia electoral que arropada en su supuesta democracia conspira y destruye. Insistimos, esta puede ser la mejor y quizás la última oportunidad para que todos, pensando en el destino del país, construyamos esa sociedad de derechos y justicia social que reconoce y garantiza nuestra Carta Fundamental y que es impostergable plasmar ya en la realidad. Muchas gracias.